Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sección número 17 del curso. ¿Qué tal? Sí, me confirman si logran ver la pantalla. ¿Se logra distinguir? ¿Se logra escuchar convenientemente para dar inicio? Muy bien, me parece que sí. Iniciamos entonces, correcto. ¿Qué tal, Jan? ¿Qué tal, Carlos? Damos inicio a la última sesión teórica del curso, recordando que tenemos una sesión de adelanto grabada en Canvas y que se desarrolló el día sábado, tener en cuenta ello. El tema que se desarrolló en la recuperación de clases fue el tema de área de una superficie, que es un tema que se evaluó en la pregunta 4 del examen final de curso. Para el día de hoy, agenda de clase, vamos a hacer una introducción a la integral triple. La integral triple se puede trabajar en coordenadas cartesianas, que es el sistema clásico. Si el problema se vuelve muy complicado, no podemos dirigir al sistema cilíndrico, y si el problema aún sigue complicándose, nos podemos dirigir, en el peor de los casos, a las coordenadas esféricas. Ambos, los tres sistemas, vendrían a ser sistemas equivalentes. Si el volumen te sale 12, por ejemplo, en cartesianas, 12 también serían cilíndricas y 12 también en esféricas. Sí, son propiedades, en este caso, ya dadas de los sistemas ya mencionados. La aplicación del día de hoy para el tema de integral triple corresponde al tema de volumen. El volumen de un sólido se puede trabajar, en este caso, con dobles y con triples. Si por ahí, en algún momento, deseas calcular el volumen del volumen de un sólido en el espacio tridimensional, el volumen de un sólido, se puede trabajar de dos maneras distintas. Se puede trabajar en este caso con la integral doble, que es lo que revisamos en las semanas pasadas, ¿sí? Incluso vino en este caso en la calificada. Se puede trabajar con una integral doble el volumen de un sólido, y también puedes trabajarlo mediante una integral triple, que es lo que revisamos el día de hoy. Esa libertad, en la pregunta de volumen del examen final, tienes la libertad de trabajar o con doble o con triple, ¿sí? Entonces, esa libertad de ello, sugerencia, se recomienda siempre doble cuando el problema, en este caso, no es tan complicado, pero si el problema se resulta un tanto más complicado, lo recomendable sería trabajar con la triple. Se opera un poquito más, pero el resultado sería mucho más rápido, ¿correcto? Tenemos dos tipos de integrales triples. Cerramos. Revisamos la consulta del tema anterior, recordando que este tema se desarrolló el día sábado en la recuperación de clases de la sección. Tener en cuenta que para el área de una superficie en el curso vendría a ser un cascarón. Una superficie podría ser la tapa del sólido, puede ser la tapa del sólido, podría ser la pared del sólido, o en el peor de los casos, podría ser el piso. O sea, no trabajamos con un sólido completo. Trabajamos el área de una superficie, puede ser en este caso área de la tapa, área de la pared o área del piso de un sólido. En el ejercicio de sección anterior, nos piden ahí el área de una superficie. Teniendo en cuenta en este caso que un plano es una superficie, un paraboloide es una superficie. Entonces, para efectos prácticos, un plano en tres variables o en dos variables vendría a ser una superficie del sistema tridimensional. No se olviden que la superficie se grafica en el espacio, se grafica en R3. Para calcular el área de un plano, en este caso, sabemos que el plano es una superficie, procedemos mediante tres pasos, si es la primera vez que revises el tema de área de una superficie. Paso número 1, un gráfico adecuado, ¿sí? Un gráfico adecuado, un esbozo de la superficie. Ese esbozo podría ser el esbozo de un plano o de un cilindro, dependiendo del caso. En este caso tenemos el área de un plano. Sistema de ejes adecuados. Dibujamos el sistema tridimensional clásico. Damos nombre a cada eje. Va el eje X, el eje horizontal, el eje, en este caso, contrapuesto, y el eje Z. Si te hablan de primer octante, recuerda que primer octante se refiere a que solamente vas a trabajar con variables positivas para cada eje. Es decir, solamente trabajarías para la parte positiva, solamente para el X positivo, solamente para la parte positiva de Y solamente para la parte positiva de Z. Eso es indicado por la palabra de primer octante. Primer octante se refiere a todo positivo en la gráfica del sistema.
Colocamos acá la superficie. Tener en cuenta que S ya no representa sólido, S representa una superficie, y esta superficie corresponde a un planito. Tener en cuenta también que el F, al igual que matemática básica, se representa con una variable. El F completo vendría a ser un Z. Entonces tenemos acá que Z es igual a 8 menos X menos Y. Claramente es una ecuación con tres variables lineales. Si tienes tres variables lineales o de primer grado, se trata de un plano. Es por eso que lo hemos identificado directamente. Es un planito porque tienes tres variables lineales. Variable lineal X, Y y Z, plano. Un plano se grafica siempre tabulando, hallando los cortes con cada eje. Procedemos a hacer los cortes con cada eje. Son tres cortes como mínimo porque tenemos tres ejes. ¿Sí? Corte para el eje X, corte para el eje Y y finalmente para Z, eje X, eje Y, eje Z, para hallar el corte con el eje Z. Y jóvenes, para hallar el corte con el eje Z, ¿qué se tendría que hacer? ¿Sí? ¿Recuerdan que hicimos para hallar el corte con el eje Z para volumen y para área? Si sabes volumen, sabes área. ¿Cómo se llama el corte con el eje Z? ¿Qué se anulaba siempre? Tener en cuenta para Z, por teoría, anulas X, anulas Y. X anulado, Y anulado. El Z te quedaría finalmente igual a 8. Porque tanto X como Y se hicieron ceritos. Corte con el eje X de la misma manera. Cambiamos de color. Si quieres el corte con el eje X, por teoría, anulas Y, anulas Z, Y igual a 0, Z igual a 0. El único valor que cumple es X igual a 8. Corte con el eje X en 8. Continuamos el proceso. Corte con el eje, acá tienes Z, tienes X, te falta con Y. Por teoría, anulo X y anulo Z, se hizo cerito, se hizo cerito. El Y finalmente sería 8 para el corte. Corte con los ejes coordenados, ubicamos los puntos de corte. Sabemos que con el eje Z es en 8, puntito de corte, 8. Lo más fácil de graficar en el espacio vendría a ser un plano, y es justamente lo que se evalúa mayormente en los exámenes. Corte con el eje X, te lo indica 8. Corte con el eje Y, en 8 también. Un plano está formado por segmentos de recta. Unimos punto a punto en cada eje y en cada plano coordenado. Ya tienes aquí la placa triangular. Recuerda que un plano en tres variables, y en el primer octante vendría a ser una placa triangular, en este caso es una placa triangular de rojito. Le doy nombre a esa plaquita, le vas a llamar S, S de superficie. Tener en cuenta que esto no es un sólido, no nos interesa que se encierre completamente, únicamente estamos trabajando con la tapa, queremos el área de la tapa. La tapa sería justamente esta placa triangular. Una vez que tenemos la placa, la proyección, la sombra de esa superficie vendría a ser este triangulito rectángulo que estamos señalando acá. Esa es la proyección. Y la proyección recibe el nombre de R, región plana. Sigamos trabajando. Paso número 2, repasito de la sesión pasada, recuperación de clase. El paso 2 corresponde principalmente a la proyección del sólido, la proyección de la superficie, porque no hay sólido aquí. Simplemente sería la proyección. Proyección sobre el plano XY. Dibujamos nuevamente el plano XY del siguiente modo. Eje Y, eje X. Repetimos el proceso. Todo lo que está en el piso se va a volver a graficar acá. El corte en X es en 8, el corte en Y es en 8, entonces vas a dibujar el mismo segmento de recta. Este segmento de recta que ves acá se va a volver a graficar en este caso en el detalle. Este segmento de recta se grafica en el lado derecho, tal cual.
8 en cada corte. Eso se puede apreciar fácilmente en la superficie. Estamos dibujando acá con puntitos y señalando lo que es la proyección o sombra. El nombre de esa proyección SR se repite, RR. La ecuación de este segmento es recta. Por teoría, se obtiene haciendo 0 en Z. Si Z vale 0 en la ecuación de plano, o sea, si esto de acá se hace cerito, 0 es igual a 8 menos la variable x menos la variable y. Despejando, tienes que y es igual a 8 menos x. Ecuación rápidamente de la recta, y igual a 8 menos x. Así de sencillo. Dibujas acá lo que es la flecha vertical horizontal. Criterio de flechas, siempre vertical, siempre apuntando arriba. Hacemos la consulta. Y chicos, la colita de la flecha, ¿a cuántas curvas o rectas toca abajo? ¿Me colaboran en ese sentido? ¿A cuántas curvas o rectas toca la colita de la flecha? ¿Sí? ¿Lograron ver ello? ¿A cuántas curvas o rectas toca la colita? ¿Será solamente a una o a dos curvas o rectas? ¿Qué opinan? Lo mismo que para volumen se trabaja el día de hoy. Sí, es lo mismo. Revisamos solamente uno, perfecto, Kevin. Solamente toca la colita al eje X. Y el eje X tiene ecuación y igual a 0. Recuerda que la cabecita también es importante. La cabecita de la flecha toca únicamente a la recta de rojo. Perfecto. Toca una sola curva abajo y toca una sola curva arriba. Entonces, se cumple este criterio. Criterio de la flecha vertical. Caso número 1. La flecha vertical siempre trabaja con el caso 1. Y el caso 1 siempre inicia con X de número a número. Proyección de esta región sobre el eje X. ¿Dónde inicia el X, chicos? ¿Y dónde termina el X? Se logra apreciar acá. Inicia en 0, ¿cierto? Termina en 8, que es el punto de corte. La primera siempre va de número a número. La segunda va de curva a curva. Mayor igual, menor igual. Mayor igual a la colita. La colita sería la recta y igual a 0. La cabecita, la recta de rojo. Y ya está. Listo. Paso número 2, la proyección, junto con el recorrido de cada una de las variables en el plano XY. Paso número 3, repasito, planteo. Vas a trabajar el planteo de la integral doble que permite calcular el área. Planteo. Para ello, tener en cuenta que la fórmula para el tema de área de una superficie es un tanto larga. A de área, S de superficie, integral doble sobre R, que es la proyección, raíz cuadrada, las derivadas parciales de la función respecto de cada variable, tal cual lo aprecias acá, de manera idéntica, raíz cuadrada, diferencial de área. Formulita de área de una superficie, procedes a, en este caso, calcular lo que te importa, que es las derivadas parciales, primero respecto de X, y luego respecto de Y. Y jóvenes, su colaboración, ¿cuánto es la derivada respecto de X? Si trabajamos respecto de la variable X, todas las demás son constantes. O sea, solamente te interesa X. Las demás se consideran como constantes. ¿Cuánto es la derivada respecto de X de esta función? ¿Alguien se dio cuenta cuánto sería su derivada parcial? Derivada parcial respecto de X. ¿Sí? Derivada de un número, 0. Derivada de una constante, 0. Derivada de X respecto de X, 1. Y con el signo negativo, menos 1. Requisito previo, saber derivadas parciales. Derivada parcial respecto de Y. Mantenemos las letras distintas a Y, constantes, y si es respecto de Y, X tendría que ser una constante. Regreso y hacemos el proceso nuevamente. Derivada de una constante 0, derivada de una constante 0, derivada de Y respecto de Y, la unidad, y con el menos, menos 1.
Mira qué sencillo. Ya está. Todo se reemplaza en la fórmula del área que tienes en la parte superior. Área de superficie. Se hace un tanto más pequeñito, lo iteramos directamente. Primera, segunda, raíz cuadrada. Tener en cuenta que esto es menos 1, esto es menos 1, al cuadrado es 1, 1, y con el 1, 3. Raíz cuadrada de 3. Diferenciales, primero y, luego x, mirando hacia arriba, primero y, luego x. De x, y recorre de recta a recta, de 0 a 8 menos x, descripción de la variación de y x va de 0 a 8. Se terminó el ejercicio. Solamente nos querían, o nos pedían preguntar, nos consultaban si era verdadero o era falso, que el área es esa integral doble. Y por simple inspección, se puede apreciar aquí que lo que te decían es verdadero. Esta integral, tal cual se está resaltando acá, de 0 a 8, de 0 a 8 menos x, raíz de 3, de y de x, es la misma. Resultado verdadero para esta preguntita. ¿Alguna consulta, chicos, con el ejercicio de repaso? Nos confirman si está todo ok para dar inicio a la sesión propiamente y con el nuevo tema, volumen en sistemas de coordenadas. ¿Todo bien, chicos? Tomen nota de ello en unos segundos. Continuamos ya con la parte teórica de la sesión. Muy bien, continuamos. Vamos a revisar en este caso el objetivo temático para el día de hoy. Recuerden que el día de hoy trabajamos únicamente en tema de volumen de un sólido, pero en sistemas distintos. Volumen, sí, el volumen de un sólido, o sea, el objetivo es que al término de la sesión sea capaz de calcular el volumen en sistema cartesiano, cilíndrico y esférico. Muy bien, trabajamos ahí entonces. Revisamos por acá. La utilidad. Sí, la utilidad para el día de hoy corresponde al cálculo del volumen de un sólido. Revisamos. Vamos a calcular principalmente el volumen, la primera aplicación para el día de hoy. Adicional a ello, no se trabaja en el curso, pero también se puede calcular lo que es la masa de un sólido directamente. La masa de un edificio, la masa de un balón de gas, la masa de un cilindro o la masa de un reservorio. También con el tema de la triple, puedes calcular el centro de masa, pero ahora de un sólido. El centro de gravedad de un edificio o el centro de gravedad de un reservorio, como lo vemos acá. Pero el día de hoy, únicamente en el curso, se considera el tema de volumen de un sólido. La única aplicación que revisamos el día de hoy para integral triple corresponde al tema de volumen de un sólido. En un curso superior, vas a poder ver en este caso la aplicación de masa, o sea, también se puede calcular la masa de un sólido o integral triple, y también el centro de masa de un sólido. Aplicación lista. Revisamos lo que es los conceptos previos. Se hace necesario calcular lo que es la determinante de una matriz de 3×3 por la ley de Sarros o por cualquier otro método que recuerdes, pero principalmente el tema de determinante de 3×3, derivadas parciales, tal cual se revisó en el tema de áreas, tiene que trabajar también. Si trabaja respecto de x, recuerda que si trabaja respecto de x, todas las demás variables se hacen constantes. O sea, solamente te interesaría x. O sea, el y sería constante, el z es constante, y la derivada de una constante es 0. Derivada de x cuadrado, como justamente estás trabajando con x,
Y respecto de x, su derivada sería 2x. Derivada de una constante, 0. Derivada de una constante, 0. Finalmente el resultado, 2x a simple vista. Trabajamos otra derivada parcial. Solamente te interesaría y acá. Lo demás se hace constante. Se desprecia. Si trabajo respecto de y, x se desprecia, z se desprecia, es decir, se hacen constantes sus números. Y la derivada de una constante principalmente sería 0. Derivada de una constante, 0. Derivada de una constante, cerito. Y la derivada de 5y sería solamente 5. Vamos derivando con el uso de la derivada parcial en cada línea, la misma idea. En el último, ¿cuánto les queda, chicos? Si derivamos respecto a z, manteniendo constante el x y el y, ¿cuánto sería tu derivada parcial respecto de z? ¿Sí? A ver su colaboración, chicos. ¿Cuánto creen que sea, repito? ¿Cuánto creen? ¿Sería 1? ¿Sería 2? Muy bien. Sería 1, ¿sí, no? Básicamente es 1. Entonces sabemos acá que esta derivada parcial sería 1. ¿Por qué, profesor? Si trabajo respecto a z, x constante, y constante, derivada de una constante 0, derivada de una constante 0, y la derivada de z respecto a z, la unidad. Tener presente que esto es muy importante para el día de la derivada parcial. Iniciamos con el primer sistema cilíndrico. El sistema cilíndrico es el caso general de polares. O sea, si tú sabes coordenadas polares o el cambio polar, cilíndricas básicamente sería la misma idea, la misma fórmula, pero trabajamos con una variable adicional que sería el z. Z sería la variable espacial del tema cilíndrico. En términos prácticos, polares es para el plano y cilíndricas sería para el espacio. Un punto en cartesianas, si tu problema se complica muchísimo, no se puede resolver en cartesianas, o sea, aquí el problema es muy complicado, lo que hacemos sería pasarlo a un nuevo sistema, pasarlo al sistema cilíndrico, y aquí es muy probable que el problema se haga mucho más sencillo de trabajar. Se recomienda trabajar cilíndricas cuando tengas sólidos, por ejemplo, si tienes un paraboloide, cilíndrico. Si tienes un cilindro, cilíndrica. Si hay un cono, cilíndrica. Basta que uno de ellos esté para que trabajes el tema de cilíndricas en el ejercicio con el cual estés trabajando. Regla práctica para paraboloide, para cilindro y para cono, el tema de cilíndricas para hoy. Primer sistema, fórmula de transformación, muy similar a polares. X, R coseno de teta, Y, R seno de teta, y la última. Esto es lo que hace que trabajes en cilíndrica. Z igual a Z. Hasta aquí, polares. Y esto de acá hace que estés ya en el tema cilíndrico. Mediante la ley de Sarrus, trabajamos el jacobiano de este cambio de variable, porque es un cambio de variable, y por teoría, el jacobiano para cilíndricas siempre es R, no va a cambiar, ¿sí? Siempre sería R para cilíndricas. Si gusta lo calculas, pero por teoría sería simplemente el R, tal cual el tema de polares, idéntico. Cambiamos, interpretación. El R es la longitud del radiovector. El teta, el ángulo barrido desde el eje X positivo. R y teta se miden en el plano. R y teta se miden en el plano XY, siempre. Mientras que Z es la altura del sólido o superficie. Z se mide en el espacio. Z es la altura vertical. No olvidaré ello. Siguiente aplicación en literal triple. El X, donde ves X lo transformas en R coseno de teta. Si ves Y, R seno de teta. Si ves Z, lo cambias por el mismo. Tu jacobiano para el triple
tiene que estar siempre, el jacobiano siempre sería R. No te puedes olvidar del jacobiano. Ese jacobiano va a hacer que rectifiques y que regularices el cambio. ¿Sí? Siempre es por R en cilíndricas, al igual que en polares, la misma idea. Primer ejercicio, calcula el volumen de la región sólida Q, formado por una esfera y cilindro. Corta la esfera, en este caso que corta la esfera, y el cilindro. Muy bien, vamos a trabajar el tema de volumen, pero con triple. Piden por acá, primer ejercicio de aplicación, solamente van a ser 2 el día de hoy, pero bien explicados. Te piden el volumen. Recuerda que el volumen solamente se aplica a sólidos. En esta oportunidad, el S no sería superficie. S sería un sólido, porque solamente puedes calcular este volumen a sólidos. Volumen, mediante la triple fórmula integral triple de la función unidad diferencial de B, de dV, sobre el mismo sólido. Ahora tu región de integración va a ser el sólido, ya no es una sombra. Formulita de volumen con integral triple. Se recomienda siempre un gráfico correspondiente. Vas a tener que graficar por acá. Vas a tener que graficar ello. Acá, muy bien. Revisamos. Parece que no tenemos animación. Listo. Vamos a tener que graficar. Graficamos en el sistema tridimensional ese sólido S. Sistema de ejes adecuados. Comenzamos por acá. X, Y, Z. X. Y. Z. Como no te indica primer octante, se asume que estamos en todos los octantes. No hay otra. Estamos en todos los octantes. Te puedes ir para la izquierda, para el fondo o hacia abajo. Primera superficie, S1 va a ser la superficie número 1 y corresponde a la esfera. La gráfica de una esfera, o sea, sería una bola. Recuerda que la ecuación de una esfera vendría a ser la suma de cuadrados de x, y, z solitos igualados a un número. Colocamos acá el modelo para esfera. Modelito para graficar correctamente una esfera. Modelo de esfera. Una esfera tiene como ecuación la siguiente expresión: x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, igual a r cuadrado. Y como puedes ver, tiene la forma. En nuestro caso, por comparación, el r sería 3. 3. Esta esfera, por teoría, bueno, dejando de lado en este caso el 3, ¿sí? Graficamos esta esfera por teoría. Sistema de ejes adecuados. La esfera todos la conocemos, vendría a ser en este caso una superficie redondeada, muy similar a una pelotita de fútbol, ¿sí? Es una pelotita o un balón esférico completo, perfecto. Teóricamente, esa ecuación te indica centro en el origen, por acá tienes su diámetro mayor, y de radio R. El radio vendría a ser el término independiente del lado derecho. O sea que este vectorcito vale R, su longitud. Dibujamos acá, comparándolos. R sería 3 en nuestro caso, su radio es 3. Y está centrada en el origen. Dibujamos de rojito esa esfera, completa en todos los ejes. Aquí está. Recuerda que también me voy a ir para la parte negativa de cada eje, no hay ninguna restricción. Dibujamos acá lo que es el radio mayor o el diámetro mayor en línea punteada. Esto de acá se encuentra en el piso. Este radio mayor está en el plano XY. Su centro está en el origen de coordenadas. Y su radio es 3. El cilindro 3 seno de teta, superficie número 2, vas a tener que transformarlo. Tener en cuenta que esto está en el polar, en el sistema polar. X es R coseno de teta en polares, no te olvides. Y Y es R seno de teta. Lo vamos a transformar a una ecuación en cartesianas para reconocer exactamente qué forma tiene. Continuamos. R, 3 seno de teta. Y lo que voy a hacer acá es un artificio. Voy a multiplicar por R
a la izquierda y por R a la derecha. Para que en la parte izquierda aparezca el R cuadrado y por teoría R cuadrado sería la suma de cuadrados de X con Y. Todos sabemos ello por las semanas pasadas. 3 por acá. R seno de teta, fórmula de transformación, Y. Formando cuadrados, formas cuadrados, lo pusimos. Entre Y pasa a restar. Y tienes acá ya la ecuación de una circunferencia. X cuadrado más Y menos 3 medios al cuadrado igual a 3 medios al cuadrado. Formando cuadrados, eso es lo que obtienes para esa circunferencia. Recuerda que una circunferencia vista desde el espacio tridimensional sería, en este caso, un sólido. Es decir, esto lo podría graficar en el plano XY y luego lo traslado al sistema tridimensional. X, Y, esto, su centro estaría justamente en el eje Y, estaría en el punto 3 medios, 1,5, y luego su radio sería 3. Esta sería la gráfica de esa circunferencia, ¿sí? Puntito acá en 3. Lo dibujo en el piso. Ten en cuenta que el radio aquí es 3 en cada eje, esto no está cambiando. Dibujamos ese pequeño cilindro de esta manera. Su alcance máximo es 3. Corte con el eje Y en 3. ¿Sí? Está aquí. Justamente es en 3. Está acá. Estamos viéndolo aquí exactamente. En el cursor parpadeante. ¿Cómo te falta? ¿Qué letra te falta? Z. ¿Sí? Como falta Z, paralelo al eje faltante. Si te falta Z, paralelo a Z. Trabajamos las rectas paralelas a Z, paralelo a Z, paralelo a Z, cilindro circular completo. Intersección entre cilindro y esfera, negrito con rojito. Tenemos que ver en este caso el espacio y posicionarnos en este caso en el espacio tridimensional. Rojo con negro, rojo con negrito. La intersección se vería en forma de un disco curveado. Esta es la intersección entre esfera y cilindro. Se están viendo por acá. Calcula el volumen, ¿sí?, de la esfera que está dentro del cilindro. La esfera que está dentro del cilindro sería este cascarón. Este es el cascarón. ¿Sí? Este es el cascarón. Si te piden, bueno, estamos con sólido, sí. Si es sólido, entonces por acá podríamos ver que la tapa de ese sólido corresponde a la esfera. Y la parte lateral sería el cilindro. Encerramos completamente el sólido para hacer su gráfica. Sólido. Lateralmente, la pared sería el cilindro y la tapa sería, en este caso, la esfera. Le damos nombre a ese sólido. El sólido sería S. La tapa, lo de rojo. La pared, el cilindro. Y el piso vendría a ser el disco circular. Este es el piso, el de abajo. Los puntitos indican quién es el piso. Piso. Una vez que tengo ellos, vamos a trabajar la descripción. Recuerda que trabajamos de manera distinta. Primero el sólido y ahora la descripción. Descripción del sólido mediante triples. El sólido sería S. Estamos en, como hay en este caso un cilindro, mira, ¿el cilindro está presente? Sí. Si el cilindro está presente, quiere decir que vas a trabajar con cilíndricas. Basta que esté el cilindro para que estemos en cilíndricas. Coordenadas cilíndricas por acá. Porque estamos ante un cilindro. Coordenadas cilíndricas por conveniencia. Para coordenadas cilíndricas, recuerden que la fórmula de transformación para x, y, z sería lo siguiente. R con seno de teta para x. Para y,
R seno de teta. Para Z, básicamente la misma variable. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué cilíndrica? Porque tenemos a un cilindro en la figura. Basta que esté el cilindro para que sea coordenadas cilíndricas y su fórmula de transformación, la que estás viendo a continuación. Todo punto de coordenadas cilíndricas tiene la forma R de radio, θ de ángulo y Z de altura vertical, tal que siempre se inicia con con el θ. Siempre inician con el θ para cilíndricas. Recorrido de θ primero, luego se recomienda recorrido de R y luego el recorrido de Z de la altura. θ y R se miden en la proyección. ¿Sí? Tanto θ como R se miden en la proyección sobre XY. Siempre se mide en el plano. Y en el plano, esta sombrita se ha vuelto a graficar acá. Esto no es más que la proyección. Como estamos en el primer y segundo cuadrante, el θ sería de 0, porque inicia en el primer cuadrante, y como termina en este caso en el segundo cuadrante, 180 o pi. ¿Listo? ¿Cuántas curvas hay acá? Solamente hay una curvita. La ecuación de esta curva en cilíndrica sería esto. Y en polares era 3 seno de θ. Como hay una sola curva, inicia en 0 y termina en la ecuación de la curva, pero en cilíndricas. Para Z, Z va del piso a la tapa. ¿Quién es el piso? ¿Quién es la tapa? Solamente tendrías el Z del piso y el Z de la tapa. El piso para el sólido sería el plano XY, y el plano XY tiene ecuación Z igual a 0. Inicia en el plano XY, termina en el casquete esfera. El casquete esfera tiene que mandarse a cilíndricas. La suma de cuadrados, R cuadrado, más Z cuadrado, igual a 9. Despejamos el Z, 9, menos R cuadrado, raíz cuadrada. La ecuación de la esfera en cilíndricas. Menor o igual a raíz cuadrada de 9 menos R al cuadrado. Descripción completa del sólido. Borramos ello y lo vamos a trabajar iterando, pero para la triple. Todo se reemplaza en la formulita asterisco y tendrías ya todo lo pedido. Reemplazando en asterisco, volumen de sólido, primera, segunda, tercera. La función es la función unidad. El DDV corresponde a producto de 3 diferenciales. Es una cuña diferencial. Primera diferencial, segunda, tercera. Miramos hacia la izquierda en la descripción. Primero observo Z, luego observo R, luego observo θ, y tienes aquí ya las 3 diferenciales. Este es el orden clásico para las diferenciales. El Z va de dónde a dónde? De 0 a la raíz cuadrada. 0, raíz cuadrada, de 9 menos R cuadrado. El R va de 0 a 3 seno de θ, 3 seno de θ por acá. Lo separamos para que no genere confusión con la segunda integral. Y la primera va de 0 a pi. Las dos primeras a mano y la última calculadora. La primera a mano, la segunda a mano y la última calculadora. Resultado, 18 pi unidades cúbicas para el ejercicio número 1 de volumen con triple. Bien, chicos,
¿Alguna consulta con el ejercicio de volumen? Recuerden que en el examen final te piden volumen. Lo puede ser con dobles o con triples. Cualquiera de ellas. Todas ellas son válidas. Muy bien, ¿alguna consulta? Damos unos minutos para que revisen. Y por ahí, si hay alguna consulta, lo comenta por los comentarios o activamos el micro. ¿Sí? ¿Listo? Primer problemita de volumen en cilíndricas.
Y jóvenes, reiniciamos alguna consulta con el ejercicio de volumen en cilíndricas. ¿Todo bien? Igual cuentan con la grabación respectiva por si por ahí quedó algún vacío. En la explicación estaba detalle, así que no creo que haya dificultades. Borramos la pizarra y pasamos al siguiente punto. Coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas también la misma idea. Si el problema se complica demasiado en cartesianas, si el problema en este caso se torna muy complejo en cartesianas, no se puede en cilíndricas, lo llevas a las coordenadas esféricas, donde el problema muy probablemente sea muy sencillo de calcular o sea mucho más viable. Transformamos el x y z en las coordenadas ρ, ¿sí? Bueno, sería delta, ρ, teta, phi. Es un nuevo sistema con un nuevo sistema, con, en este caso con nuevas variables y nuevas propiedades. Se recomienda trabajar en este caso esféricas cuando en tu sólido hay un cono circular. Si hay una esfera, esféricas. Si hay cilindro circular y no se pudo con cilíndricas, con esféricas también. Revisamos fórmula de transformación. Ahora el X ya es un tanto más complejo. El X sería ahora rho seno de phi coseno de teta. El Y va a recibir el nombre de rho seno de phi seno de teta. El Z va a ser rho coseno de phi. No es tan, en este caso, usual. En las esféricas mayormente se usa para sólidos, en este caso, curveados. Puede ser una esfera, puede ser un conito circular o un cilindro circular, tal cual se comentó. El jacobiano para esféricas también resulta un tanto más extenso. Su jacobiano sería rho cuadrado multiplicado por el seno de phi. Es por teoría, si gustas aplicas arros, diagonal principal, diagonal secundaria, pero vas a llegar siempre a rho cuadrado seno de phi. Continuamos. ¿Cómo se lee cada variable? El phi. Primero el phi. El phi se lee desde el eje z positivo. El phi se lee del semieje positivo de z hacia abajo. Siempre es hacia abajo la medición para phi. ¿Sí? La medición de phi, que está acá, siempre es hacia abajo. Se mide en el espacio. El rho es la longitud del radiovector. La longitud del vector es el rho. El teta se mide en la proyección, desde el x más en sentido antihorario hacia arriba. Teta en el plano XY, el phi y el rho se mide en el espacio. Propiedad para rho, propiedad para phi y propiedad para teta. ¿Listo? Sí son las propiedades en sí para cada uno. Tenemos acá rho teta phi, muy importante. La aplicación para el tema de triple, donde veo x, coloco rho seno coseno. Donde ves y, sería rho seno seno. Donde ves z, sería rho coseno de phi. Recuerda que el DDV, diferencial de volumen, sería el jacobiano, que es el que siempre tienes que colocar, el J, DDZ, DDR, de teta. Esta es la manera de trabajar una triple en esféricas. Trabajamos el primer ejemplito para aplicación de la integral triple en esféricas, jacobiano. Primer problema, te piden el volumen nuevamente. Otra vez volumen, pero con triple. Piden, no se están solicitando el volumen de una esfera. Correcto. Objetivo listo. Te piden el volumen, el V, de un sólido, y ese sólido sería la esfera. Es sólido porque una esfera en sí está encerrada. Fórmula integral triple, función unidad,
diferencial de volumen, el V, sobre el mismo sólido, tal cual deseas calcular volumen. Recomiendo siempre una gráfica respectiva. El paso número 1, un gráfico adecuado del sólido. Si no graficas, no vas a poder calcular la triple en esféricas ni en cilíndricas. Sistema de ejes, X, Y, Z, rótulo para cada eje, no te hagan nada el primer octante, se asume que puedes graficar hacia la izquierda, hacia el fondo o hacia abajo. La libertad está dada, porque no hay primer octante, no te indican ello. La ecuación de una esfera, sabemos ya que una esfera es la suma de cuadrados de x, y, z, y el lado derecho te brinda radio. Raíz cuadrada de 4,2, radio 2. Esfera centrada en el origen y radio 2. Lo vimos en el catálogo previamente. Azulito, una esfera en todos los octantes. Dibujo las líneas punteadas para que no hagan conflicto con mi gráfico. Dibujo el radio mayor o diámetro mayor de esta esfera. Eso va a estar justamente en el plano XY. Diámetro mayor, línea punteada. Su radio, por teoría, es 2. Es la raíz cuadrada del numerito que está a la derecha. Puntito 2. Por aquí menos 2. Y por acá estaría menos 2. Volumen de una esfera en esféricas. Muy bien. Esta está encerrada completamente. Le damos nombre a este sólido. Su piso, su tapa y las paredes corresponden en sí a toda la esfera completa. Notar que no es superficie, es sólido. Una vez que tengo ello, lo que se recomienda es una proyección. La proyección es para averiguar el recorrido de teta, solamente para eso. Para el recorrido de teta, la proyección. Proyección siempre se proyecta sobre el plano XY, la sombra sobre XY, plano fundamental, XY, la proyección sobre el piso. En el piso estamos con el plano XY, ¿sí? Estamos trabajando de menos a más. Lo que vas a proyectar vendría a ser la parte, en este caso, esto. Esto es la proyección o sombra. Si tú aplastas el sólido contra el piso, lo que observas es este disco circular. Es un círculo. Dibujamos ese círculo. Lo pintas del mismo color con rayitas. La proyección. En la proyección, solamente más allá del teta, se asume que estamos en esféricas porque estamos con una esfera. Te indican, si hay esféricas, ¿hay esfera? Por supuesto. Como hay esfera, estamos en coordenadas esféricas. Se sobreentiende que como hay una esfera, estamos en coordenadas esféricas. Ya no estamos en cartesianas ni cilíndricas, esféricas. Y para esféricas, tienes el ρ, el teta y el phi como variables. El teta se mide en el plano. ¿Cuánto es el recorrido del teta si estamos en todos los cuadrantes en el plano? Y jóvenes, ¿cuánto sería el recorrido de teta cuando estamos en todos los cuadrantes del plano XY? ¿Se animan? ¿De dónde a dónde sería el teta? De 0 a 2pi. Claro, vuelta completa, inicia en 0, termina en 2pi. Para esféricas, la proyección solamente te sirve para el teta. Lo demás es en el espacio. Para hallar el recorrido de ρ y de phi, dibujamos un pequeño radiovector que parta del origen de coordenadas y apunta a la gráfica. Eso siempre se hace para el tema del ρ y el phi. Tener en cuenta que el teta está en el plano XY. Eso siempre se mide en el piso. Y el tema del ρ y el tema del phi se miden en el espacio. Esto se va a medir siempre en el espacio, en el sistema tridimensional de ejes.
¿Listo? Apunto siempre ahí. Recordar que el phi se mide siempre el z más. El phi siempre inicia en el z más y va hacia abajo. El recorrido de ese vector iniciaría acá. Inicia acá, va bajando. No sé qué ángulos estaría ahí, pero se asume que es mayor a 0, pues de 10, 20, 30, 40. Va bajando hasta que llega acá. Cuando llega al plano XY, 90 grados. Baja, baja y llega acá. Desde Z más hasta Z menos, el ángulo barrido sería, ¿cuánto creen que sea el ángulo barrido de Z más hasta el opuesto, jóvenes? ¿Cuánto creen que sea el angulito que está barriendo el phi desde aquí hasta acá? Que es el ángulo máximo. ¿Cuánto creen que sea el barrido de phi en ese caso? Mayor o igual, menor o igual. De 0 a pi. De 0 a pi, efectivamente. Porque recuerden que este vector es movible. O sea, se va a mover. O sea, tienes ahí, va desplazándose, se desplaza hasta que llega acá, donde el ángulo final sería 180, ángulo llano, el ángulo pi, y ya está. Y ya se tiene entonces ese detalle también. Para trabajar ahí, entonces hemos dibujado un pequeño vector que inicia en el origen y apunta siempre a la gráfica. El recorrido siempre termina en pi. ¿Listo? Tener en cuenta que este vectorcito inició acá. El ángulo entre el vector y el eje z más, 0. Hasta un ángulo máximo de pi. En este caso, este es el phi. Este es el rho. ¿A cuántas curvas choca el vector? Si choca una sola curva o una sola superficie, el rho inicia en 0 cuando choca una sola superficie. Y aquí choca únicamente a la esfera. Ahora, menor o igual a quién? Tendrías que transformar la esfera a esféricas. Cabe la redundancia. La suma de cuadrados de x, y, z por propiedad de esféricas es rho cuadrado. Propiedad, la suma de cuadrados de las tres variables por propiedad en esféricas, rho cuadrado igual a 4. Despejamos el rho, pasa como raíz 2. Menor o igual a 2. La ecuación de la esfera en cartesianas y ahora en cilíndrica sería rho igual a 2. Hacemos la descripción, pero ya con todas las variables listas. S, todo punto de esféricas inicia en rho, teta, phi, de manera estándar, siempre es así. Siempre se inicia con el phi. El phi varía de 0 a pi, ya se tiene. Continúa con el rho. ¿Sí? Bueno, mejor en este caso para el curso que sea con teta para ir ordenados. Siempre con phi se inicia y luego continúas con el teta. Teta de 0 a 2 pi. Y finalmente el phi, siempre en ese orden, phi, teta y rho. Rho lo manda siempre al último. Mayor o igual a 0, menor o igual a 2. Ya se tiene entonces la descripción lista. Lo vamos a iterar en el volumen. Reemplazando todo en la fórmula asterisco. Y tenemos ya la fórmula de volumen, pero en esféricas. Al principio es un tanto complejo. Conforme vaya practicando, se te va a hacer mucho más sencillo. Reemplazando en asterisco, volumen del sólido S, lo iteramos, primera, segunda, tercera. El 1 se copia tal cual. Jacobiano, rho cuadrado, seno de phi, jacobiano. No olvidar que esta expresión es el jacobiano que siempre se escribe. No tiene que, en este caso, que obviarse el jacobiano, es muy importante. Las diferenciales, primero rho, luego teta y luego phi. De manera estándar, primero de rho, de phi y de teta.
Mayormente es así. Rho, phi, teta. Rho, de 0 a 2. Descripción, phi, sería de 0 a pi. Y el teta, de 0 a 2 pi. ¿Listo? De rho, de phi y de teta. ¿Listo? La primera mano, la segunda mano y la última calculadora. Volumen de la superficie. Finalmente, al operar 32 pi sobre 3 unidades cúbicas. Bien, chicos, resolución del ejercicio haciendo uso de esféricas. Dejamos unos momentos para que tomen nota y para que hagan sus consultas del caso con el tema de esféricas para volumen. Profesor, disculpe. Buenas noches. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, profesor, disculpe. ¿Habrá la posibilidad de que lo pueda desarrollar al menos la primera parte nada más del, del integral triple? Correcto. Sí, desarrollamos la primera parte. Muy bien, trabajamos la primera integral triple. Vamos a borrar el resultado que está en la parte derecha. Vamos a quitarle el resultado previo. Maximizamos y listo. Borramos ello. Trabajando el desde afuera. Las dos primeras, sí, las dos primeras integrales no se tocan. Las dos últimas diferenciales no se tocan. Volumen del sólido. La primera no se toca. La segunda tampoco se tocaría. La última sí. Con el tema fundamental del cálculo tendremos que calcular y hallar la integral de rojito, esta integral respecto de ρ. Si es respecto de ρ, seno de phi sale, porque es una constante cuando trabajamos respecto de ρ. La integral de ρ cuadrado, ρ cubo, sobre 3. Teorema fundamental de cálculo. Lo evalúas para dos valores de ρ. Cuando ρ toma el valor de 2 y cuando ρ toma el valor de 0. Son dos valores los que puede tomar ρ. Teorema fundamental del cálculo. Las dos últimas diferenciales no se tocan, bajan tal cual. Si lo evalúa en 0, se anula. Solamente quedaría valor en 2 y eso sí tendría sentido. Volumen del sólido, 2 al cubo es 8. 8 entre 3, 8 tercios. 8 tercios es un número. Sale de la integral doble. Integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a pi. Me quedó solamente el tema de seno de phi. Diferencial de phi, diferencial de teta, la primera a mano respecto de phi. Volumen del sólido, 8 tercios es el número que salió. La primera integral no se toca. La última diferencial se baja tal cual. Teorema fundamental del cálculo. La integral de seno de phi menos coseno de phi. El menos sale y solamente me quedaría acá el coseno de phi. Lo evalúas para phi igual a pi y luego para phi igual a 0. Si lo evalúo en 0, el coseno de 0 sería básicamente 1. Si lo evalúo en pi, el coseno de pi sería menos 1. Tendría que trabajar ahí entonces, ¿sí? Evaluar y tener el resultado. Por aquí, bueno, volumen
del sólido. El 8 tercios negativo se copia tal cual. La primera integral de 0,2 pi. Si lo evalúo en pi, sería coseno de pi. El coseno de pi sería -1. El coseno de 0, 1. Teorema fundamental del cálculo, lo restamos. Sería -2. -2 es una constante, saldría. -2 con -8 tercios. Menos por menos más, ¿sí? 8 por 2, 16. Directo. Y solamente te quería la integral de 0 a 2 pi de la diferencial de t. Es lo único que te quedaría ahí. ¿Sí? ¿Listo? Volumen del sólido, 16 tercios por 2 pi. Unidades al cubo, 32 pi tercios, unidades cúbicas, finalmente. ¿Alguna consulta? Sí, se clarificó la idea con el tema del desarrollo. No es complicado. Solamente Sí, hay que mantener constantes las variables, ¿sí? Tomen sí, nota de profesor, ello. muchas gracias. Sí, sí, quedó claro, gracias. Tomen nota, chicos, y continuamos ahora en breve con la parte práctica y con los informes de la semana.
Bien, jóvenes, bueno, vamos a dar algunos, en este caso, detalles acerca de la agenda. Tienen por acá más ejercicios para que desarrollen, ya en este caso con el GeoGebra como aplicativo, debido a que los gráficos no suelen ser tan fáciles de visualizar.